El sol de la tarde caía de lado en Oaxaca, colándose por el viejo marco de madera de la tienda de artesanías, iluminando las madejas de estambre rojo, amarillo y azul brillante. A mis 65 años, ya estaba acostumbrada a esta luz, al olor a cera de abeja de los tapetes tejidos a mano, al pregón agudo de la vendedora de tamales en el mercado de afuera. Estaba doblando con cuidado una servilleta bordada cuando la silueta de mi hija, Isabel, se dibujó en el umbral. Entró, sus hombros delgados temblando ligeramente, aunque intentaba forzar una sonrisa. Llevaba una blusa blanca de manga larga, de esas que nunca se ponía porque decía que le daban calor. Levanté la vista a punto de preguntarle por qué venía tan temprano, pero me detuve en seco. Cuando Isabel dejó su bolsa de tela sobre la mesa, la manga se le subió sin querer, revelando un moretón oscuro y amoratado, como tinta derramada sobre la piel pálida de su muñeca. Se me encogió el corazón como si alguien me lo estuviera apretando. Aquel moretón no parecía de una caída ni de un accidente. Estaba marcado a fondo, cruel, como la huella de la mano de alguien impresa en la carne de mi hija. «¿Qué pasa, mija?», pregunté con la voz temblorosa, a pesar de que intentaba mantener la calma. Isabel se bajó la manga deprisa, ocultando el moretón, y luego sonrió torcidamente, de esa manera que yo sabía que significaba que me estaba ocultando algo. «No es nada, mamá. Solo me tropecé en la banqueta». Su voz era suave, pero su mirada evitaba la mía. Quise insistir, quise tomarle la mano, levantarle la manga para ver si había más marcas, pero me quedé ahí, inmóvil. Algo dentro de mí me detuvo, como si temiera que si preguntaba más, la verdad saldría a la luz y yo no estaba lista para enfrentarla. En silencio, le acerqué una silla para que se sentara. «Siéntate, hija. Te sirvo un agua de limón». Fui a la cocina sosteniendo la jarra con el corazón hecho un nudo. Ella había sido mi mayor alegría, la hija con una sonrisa tan brillante como el sol de la mañana, que siempre me contaba sus grandes sueños de tener una familia feliz. Ahora estaba ahí sentada, delgada, callada como una sombra de sí misma. Puse el vaso de agua de limón frente a Isabel, tratando de esbozar una sonrisa, pero mis ojos no se apartaban de su brazo, aunque ya estuviera cubierto. De repente, Santos, mi nieto de 8 años, entró corriendo a la tienda y se abrazó a mis piernas. «Abue, hoy la maestra dijo que mi dibujo fue el más bonito de la clase». El niño parloteaba, sus ojos claros brillando. Me agaché, le acaricié la cabeza y sentí que mi corazón se calentaba un poco con esa sonrisa inocente. Santos era mi mundo entero, la razón por la que todavía me levantaba cada mañana, por la que seguía tejiendo tapetes, por la que seguía viviendo después de que mi esposo se fue. Pero ni siquiera la sonrisa de Santos pudo disipar la inquietud en mi pecho. Miré de reojo a Isabel y la vi con la cabeza gacha, jugueteando con el borde del vaso, como si intentara esconder un secreto. Cuando Isabel se levantó para ir a la cocina a buscar un poco de pan dulce, llamé a Santos y lo mantuve cerca. Bajé la voz y le pregunté suavemente: «¿Tu papá se enojó?». «Ay, mi niño». Apenas salió la pregunta, me arrepentí. Los ojos claros de Santos se quedaron fijos por un instante y luego bajó la cabeza, mirando sus zapatitos gastados. No dijo nada. Solo corrió en silencio a un rincón de la tienda donde guardaba algunos juguetes viejos. Mi corazón sintió otro apretón. Un niño de 8 años no sabe mentir, y su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Me quedé ahí, con las manos aferradas al borde de la mesa, tratando de no temblar. Isabel y su hijo se quedaron un rato más en la tienda, y luego dijo que tenía que volver a Puebla para preparar la cena. Los acompañé hasta la esquina, viendo a Santos tomar la mano de su mamá, saltando sobre el empedrado. Isabel se dio la vuelta y me dio un abrazo, pero fue un abrazo frío, como si estuviera tratando de mantener la distancia. Cuando sus figuras desaparecieron tras la esquina, volví a la tienda, cerré la puerta y me senté sola en la oscuridad que empezaba a caer. Las coloridas madejas de estambre ahora se veían borrosas, igual que mi mente en ese momento. No quería creerlo, pero lo sabía muy bien. El moretón en el brazo de Isabel no era por una caída, y el silencio de Santos era la confirmación que no quería escuchar. Por la noche me senté ante la pequeña mesa del comedor en mi humilde casa, la luz amarillenta iluminando la pared desconchada. Tomé el teléfono, mi dedo dudando sobre la pantalla. Finalmente respiré hondo y marqué el número de Erasmo, el yerno en quien una vez confié para que hiciera feliz a mi hija. El teléfono sonó 3 veces y luego su voz retumbó, pulida y arrogante. «Señora Mercedes,
¿Qué se le ofrece? No me anduve con rodeos. Fui directo al grano. ¿Qué le hiciste a Isabel? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, y luego una risa burlona, tan fría como un cuchillo. ¿Y qué? Claro que le pegué. ¿Y usted qué va a hacer al respecto? Dijo cada palabra como una bofetada. Quise gritarle, pero simplemente colgué con la mano temblando de rabia. No quería que escuchara mi voz quebrarse. No quería que supiera lo débil que me sentía. Me levanté, salí de mi casa y fui a la de doña Tomasa, mi vecina y amiga de tantos años. Fingí que necesitaba pedirle un poco de harina de maíz, pero en realidad solo quería encontrar a alguien con quien compartir la angustia que me ahogaba. Apenas me vio, doña Tomasa me hizo pasar a su cocina con la mirada llena de preocupación. Esta tarde vi a la niña Isabel llorando sola afuera de la puerta, susurró con la voz tan temblorosa como la mía. La llamé para que entrara, pero solo negó con la cabeza y se fue. Sus palabras fueron como echar más leña al fuego que ardía en mi interior. Le di las gracias, tomé la bolsa de harina que me dio y volví a casa, cada paso pesando como si llevara piedras en mi pequeña habitación. Encendí una veladora frente al retrato de mi esposo, quien me había dejado hacía 10 años. Su foto en blanco y negro seguía ahí, en el pequeño altar, sus ojos amables como si me estuvieran mirando. Juan, si estuvieras aquí, ¿qué harías? Susurré mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Recé, no por mí, sino por Isabel, por Santos y por mí misma, para tener la fuerza suficiente para enfrentar lo que viniera. La llama de la veladora parpadeaba, su débil luz iluminando su rostro como si me respondiera con su silencio. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. El sol aún no había bañado la calle empedrada de Oaxaca, pero yo ya estaba frente al espejo, alisándome el cabello canoso, atándome con fuerza el rebozo alrededor de los hombros. Quería parecer fuerte, no por mí, sino por Isabel. La llevé directamente a la comandancia de policía en el centro del pueblo, donde el olor a café quemado se mezclaba con el chirrido de un ventilador de techo. Isabel caminaba detrás de mí, con la cabeza gacha, los ojos fijos en el viejo suelo de baldosas, como si quisiera volverse invisible. La llevé directamente al escritorio del inspector Ramiro, un hombre que conocía desde que mi esposo vivía. «Inspector Ramiro», dije, tratando de mantener la voz firme. «Vengo por mi hija. Su esposo la golpea. Quiero que levante un acta». Le conté todo, desde el moretón en su muñeca hasta la llamada de la noche anterior, cuando Erasmo admitió su comportamiento con total descaro. Miré a Ramiro directamente a los ojos, esperando un poco de justicia, un poco de empatía del hombre que una vez comió en mi casa. Pero él solo miró de reojo a Isabel y luego se inclinó para garabatear algo superficialmente. Seguro se cayó de las escaleras. Un accidente doméstico, ya sabe. Soltó con una voz tan fría como si hablara del clima. La sangre me hirvió. Golpeé la mesa con fuerza, el sonido haciendo que toda la habitación se callara. No. A mi hija la golpea su esposo. Me oye bien. Esto no es un accidente. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de la rabia que estallaba en mi pecho. Ramiro levantó la cabeza y sonrió con desdén, una sonrisa que quise borrarle de una bofetada. Mire, doña Mercedes, le aconsejo que se vaya a casa y le diga a su hija que mantenga a su familia en paz. En pleitos de marido y mujer, nosotros no nos metemos. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Quise gritarle, preguntarle dónde tenía la conciencia al ver a una madre suplicando ayuda. Pero Isabel me jaló del brazo. «Mamá, ya vámonos». Su voz se quebró, sus ojos llenos de lágrimas, como si temiera que si yo hacía un escándalo, las cosas empeorarían. Apreté su mano con el corazón pesado como una piedra y la saqué en silencio de la comandancia. Cada paso se sentía como si me hundiera más en la impotencia. Decidí pasar por el despacho del licenciado Rivas, un abogado de renombre en Oaxaca. Le conté toda la historia, desde el moretón en el brazo de Isabel hasta la actitud descarada de Erasmo. Él se sentó frente a mí, recargado en su silla de piel, girando lentamente un anillo de oro en su dedo, como si mi historia fuera solo un chisme. Cuando terminé, me miró, luego miró a Isabel con una mirada fría. «Doña Mercedes», dijo lentamente, «tiene que entender que Erasmo tiene conexiones con las que no nos conviene meternos. Si esto se hace un escándalo,
Los más perjudicados eran Isabel y el pequeño Santos. Sus palabras fueron otra bofetada, pero esta vez no solo me dolió, sino que me hizo sentir pequeña, impotente ante el muro de poder que Erasmo había construido. Isabel estaba sentada a mi lado, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas con fuerza. Vi sus hombros temblar, como si estuviera conteniendo el llanto. Quise abrazarla, decirle que no me rendiría, pero se me hizo un nudo en la garganta. Hice que Isabel se levantara. No dije una palabra más y salimos del despacho en un silencio sofocante. Esa tarde decidí ir con Isabel a su casa en Puebla. Doña Beatriz Ortega, la madre de Erasmo, estaba sentada en una silla de mimbre bajo la sombra de un árbol de aguacate. Apenas nos vio, nos fulminó con la mirada. Tu hija no sirve más que para vivir a costa de mi familia. Ni siquiera puede atender la comida de su esposo y su hijo. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Quise responderle, decirle que era su hijo quien estaba destruyendo esta familia. Pero Isabel me apretó el brazo con fuerza, sus ojos llorosos suplicando, «Mamá, por favor, no». Justo en ese momento, Erasmo salió de la casa ajustándose la corbata con indiferencia. Me miró con ojos fríos y desafiantes. Luego se volvió hacia Isabel y le ordenó, «Métete a la casa. No dejes que tu mamá haga un escándalo». Quise gritarle en la cara, preguntarle por qué trataba así a mi hija, pero la mirada suplicante de Isabel me detuvo. Me di la vuelta y me fui, mis pasos pesados sobre el camino de piedra. Detrás de mí, la voz de doña Beatriz todavía resonaba, llena de desprecio. Una vieja que vende trapos no va a venir a darle lecciones a la familia Ortega. Esa noche regresé a mi pequeño cuarto en Oaxaca. Me senté frente al retrato de mi esposo, la llama de la veladora parpadeando sobre su rostro. Juan, tú solías decir que la justicia siempre encuentra su camino, susurré mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Pero dónde está la justicia ahora? La policía no ayuda. Los abogados nos dan la espalda. Nuestra hija está sufriendo y yo no puedo hacer nada. Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. Sabía una cosa con certeza. La justicia que Isabel necesitaba nunca la encontraría en este sistema corrupto donde el dinero y el poder de Erasmo lo eclipsaba todo. Fue entonces cuando recordé a un viejo amigo de mi esposo, Tácito Herrera. Con el corazón latiendo con fuerza, marqué el número que había guardado durante años. «Soy yo, Mercedes Ramírez», dije de forma concisa pero firme. «Mi hija está siendo maltratada por su esposo. Necesito su ayuda». Hubo un largo silencio. Finalmente habló con un tono grave y serio. «Sabe que esto no es fácil. Pero si se atrevió a llamar, la escucharé». Tácito se convirtió en mi aliado. Una semana después, me mostró expedientes gruesos. Estas son copias de los contratos de construcción de la empresa de Erasmo. Las cifras están descaradamente falsificadas. Esta es la prueba de que lava dinero a través de una fundación benéfica a nombre de su madre. Tomé cada papel con las manos temblorosas. Esos números, esas firmas, eran como cuchillos revelando la repugnante verdad sobre Erasmo. No era solo un hombre violento que golpeaba a su esposa, sino el centro de una pequeña y sucia red de corrupción. «Para derribarlo», dijo Tácito, «tenemos que apuntar a todo el sistema». Juntos, con la ayuda de una valiente reportera, expusimos la verdad. Los artículos aparecieron, los rumores crecieron y la tormenta que esperábamos se desató. Erasmo, acorralado, finalmente admitió todo públicamente en una conferencia de prensa: el maltrato, el fraude, la corrupción. Lo vi en la televisión, un hombre desnudo ante el mundo, y solo sentí una profunda tristeza. El tribunal resolvió rápido. Isabel obtuvo el divorcio y la custodia total de Santos. Erasmo perdió su imperio. Su madre se fue del pueblo. El inspector Ramiro y el abogado Rivas enfrentaron a la justicia. La vida, lentamente, encontró una nueva paz. Hoy, Isabel tiene un nuevo trabajo. Santos corre por la tienda con sus dibujos. Y yo, una vieja que vende artesanías, me siento frente al altar de mi esposo, donde la llama de la veladora sigue parpadeando. «La justicia puede tardar», le susurro, «pero al final llegó, mi amor». Esta guerra terminó y ganamos, no con violencia, sino con perseverancia y un amor que nunca se rindió. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas.
No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz, o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Y así, con la verdad como nuestro escudo y el amor como nuestra espada, encontramos la fuerza para escribir un nuevo capítulo. Esta historia, aunque difícil, es un testimonio de que nunca estamos solos en la batalla. Ahora, cuéntame tú. ¿Alguna vez te has sentido acorralado y encontraste la fuerza para enfrentarlo? Tu experiencia puede ser el faro que le sirva a alguien más en la oscuridad. Déjamela en los comentarios. Si este relato resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte a Cosas de la Vida Real y activar la campanita. Así no te perderás las próximas historias de superación y valentía que tenemos para ti. Porque la vida, con todos sus retos, también está llena de esperanza. Hasta el próximo video, cuídense mucho, y nunca, nunca dejen de luchar por su felicidad.